Ya hemos visto algunos ejemplos de utilización de listas cuyos elementos serán cadenas de caracteres o strings. A continuación vamos a ver una serie de funciones que nos van a ser bastante útiles a la hora de trabajar con listas cuyos elementos van a ser números. La primera de ellas va a ser la función range, que va a recibir dos parámetros o argumentos y nos va a permitir generar una serie de números o una serie numérica que va a comenzar por el valor que le indiquemos en el primer argumento o parámetro y finalizará en el valor que indiquemos en el segundo argumento o parámetro, excluyendo este último. Vamos a ver un ejemplo. Para ello vamos a definir una lista a la que vamos a llamar numbers. Va a ser una lista vacía y haciendo uso del bucle for, como ya hemos visto en algún ejemplo anterior, vamos a indicar que recorra una serie numérica que va a ir desde el 1 hasta el 11, excluyendo este último valor, con lo cual nos generará una serie numérica del 1 al 10. Ahora simplemente tendríamos que indicarle, haciendo uso del método append, que queremos que añada a nuestra lista numbers los valores que vaya generando en cada iteración. De manera que si ahora hacemos uso de la función print y le pasamos nuestra lista numbers y ejecutamos nuestro programa, veremos como aquí nos ha generado una lista con 10 elementos que van del 1 al 10. A la función range le vamos a poder pasar un tercer argumento o parámetro mediante el cual le vamos a indicar a la función range que queremos que a los elementos que vaya generando le sume dicho valor. Es decir, en esta ocasión el primer valor sería el 1, el siguiente valor sería 1 más 2, que sería 3, el siguiente valor 3 más 2, 5, el siguiente valor 5 más 2, 7 y así sucesivamente. Si ahora ejecutamos nuestro programa, veremos que nos ha generado una lista cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9. Esto nos va a resultar bastante útil si quisiéramos, por ejemplo, obtener los números impares de una serie numérica. De la misma manera, si quisiéramos obtener los números pares, simplemente le tendríamos que indicar a la función range que queremos que el primer valor de nuestra serie numérica comience por el valor 2, con lo cual el primer valor sería el valor 2, el siguiente valor sería 2 más 2, 4, el siguiente 4 más 2, 6 y así sucesivamente. Si ejecutamos nuestro programa ahora, vemos como la lista generada contiene los valores 2, 4, 6, 8 y 10. Este mismo resultado podríamos obtenerlo de una manera más simplificada utilizando menos líneas de código, mediante la utilización de la función list. La función list lo que nos va a permitir es crear una lista a la que hemos llamado en este caso numbers con los elementos que le pasemos como argumento, de manera que si por ejemplo le pasásemos una cadena de caracteres con la palabra coche, veríamos cómo nos ha generado una lista con cada uno de los caracteres que componen la palabra coche. Como estamos trabajando con números, vamos a hacer un ejemplo mediante el cual vamos a hacer uso otra vez de la función range y le vamos a pasar dos argumentos que son el comienzo y el final de nuestra serie numérica. Si ahora ejecutamos el programa, vemos cómo tenemos, al igual que hacíamos anteriormente, una lista con los elementos que van del 1 al 10. Vamos a ver ahora las funciones min, max y sum, que como sus nombres indican nos van a permitir obtener el valor mínimo y el valor máximo de una serie de números y la suma de dicha serie, para lo cual podríamos definir una variable, vamos a llamar
min y va a contener lo que nos devuelva la función min a la que le vamos a pasar nuestra serie de números, en este caso nuestra lista number. Y luego aquí indicamos a la función print que nos muestre el contenido de la variable min, veremos que el contenido es el valor 1, que es el valor mínimo de la serie numérica del 1 al 10. Si quisiéramos obtener el valor máximo, simplemente definiríamos una variable a la que llamaríamos max y haríamos uso de la función max. Y en esta ocasión, si ejecutamos el programa, vemos que nos devuelve el 10, que es el valor máximo de dicha serie numérica. Y si lo que quisiéramos es obtener la suma de dicha serie, simplemente declararíamos o definiríamos una variable a la que llamaríamos suma y haciendo uso de la función sum a la que le pasaríamos de nuevo nuestra lista o nuestra serie numérica, ejecutando nuestro programa veríamos que el valor obtenido es la suma de todos los elementos que componen dicha lista. Vamos a ver una opción también bastante interesante que nos va a permitir o nos permitiría calcular la potencia de un número o en este caso una serie de números. Para ello vamos a hacer uso de nuevo del bucle for. En este caso le vamos a indicar que recorra la lista numbers. Vamos a definir una lista a la que vamos a llamar squares, que va a ser una lista vacía, y en el interior de nuestro bucle for simplemente le vamos a indicar que nos calcule el cuadrado del contenido que en este caso almacene nuestra variable number en cada iteración del bucle for. Para ello lo único que tendríamos que indicarle es que nuestra variable cuadrado va a ser igual al valor de la variable number, la cual le vamos a indicar mediante asterisco y asterisco que calcule la potencia o la eleve, en este caso al valor que le indicamos a continuación de los dos asteriscos. Si quisiéramos elevar el número al cuadrado, le indicaríamos un 2, al cubo un 3 y así sucesivamente. Como vamos a calcular los cuadrados, en este caso le vamos a indicar que eleve el valor de dicha variable a su cuadrado. A continuación simplemente tendríamos que hacer uso del método append para indicar que queremos que vaya almacenando los valores en nuestra lista squares. De manera que si ahora mediante la función print le indicamos que queremos ver el contenido de la lista squares, vemos como efectivamente lo que tenemos son los cuadrados de la serie numérica que tenemos almacenada en la lista numbers. Es decir, el primer valor de la lista numbers sería 1, cuyo cuadrado es un 1, el siguiente valor sería un 2, que elevado al cuadrado es un 4, el siguiente valor sería un 3, que elevado al cuadrado es un 9, y así sucesivamente. Y por último vamos a ver lo que se denomina list comprehension. Esto nos va a permitir conseguir lo mismo que estamos obteniendo aquí, pero de una forma más sintetizada y, por decirlo de alguna manera, un poco más avanzada. Pero es conveniente que lo veamos para que por lo menos tengamos una primera toma de contacto, ya que es posible que en sesiones posteriores nos encontremos cosas como esta o de este tipo. Para lo cual vamos a definir de nuevo una lista a la que vamos a llamar squares. Vamos a abrir corchetes y a cerrar corchetes y en el interior vamos a escribir lo siguiente.
Bien, lo que estamos indicando aquí, de una forma, como hemos dicho, más resumida, es que estamos haciendo uso del bucle for, que va a recorrer una serie numérica que nos va a generar la variable range, que van a ser números del 1 al 11, y lo va a almacenar en la variable que hemos llamado number. Y lo que va a hacer dentro de este bucle, o lo que haríamos dentro de este bucle, es calcular el cuadrado del contenido de la variable number y almacenarlo en la lista squares. Si ahora ejecutamos nuestro programa, vemos como aquí obtenemos el mismo resultado, es decir, una lista con los cuadrados de una serie numérica que van del 1 al 10. Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí, espero que como siempre haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.